Bienvenidos, chavales. Bienvenidos a todo el mundo. Una vez más, Puerta 22 en una de las semanas más importantes del año, una de las semanas en las que se empieza a decidir la temporada, se decide la temporada del Club Deportivo Castellón. Todo empieza, todo pasa por el partido que tendremos este fin de semana. Ha sido una semana un poco, pues eso, convulsa en cuanto a noticias, conociendo un poco al Depor, pero antes de todo, como ya veis en el título, hoy vamos a conocer un poquito más al Depor. Gente como Marky como yo, que no lo hemos, yo lo he visto muy poquito. Vi el otro día un ratito del partido contra el Pontevedra, ¿no? Es Sí. Pontevedra, sí. Uno. Pero nada más, a partir de ahí lo conoceremos un poquito más a partir de Gesto, que él decidirá cuándo entrar. Así que vamos rápido con las noticias que tenemos de la semana y en cuanto sea, pues Él decidirá cuando entrar, ¿no? Entra en 5 minutillos. como quiera. Lo más importante de la semana, que ha habido también bastante lío por redes sociales, los horarios de los Lío. partidos de la eliminatoria. El primer partido en Riazor, ya sabéis que el Castellón cuenta tanto con la ventaja de campo como con la ventaja de resultado. Si se llega a empate después de la prórroga en Castalia, pasará el Castellón porque ha quedado más arriba en la clasificación de la temporada regular. Pero bueno, ojo que se suscribe a... Sí, paramos la presentación noticiaria del día porque Arrancapins se vuelve a suscribir con Prime. Se suscribe por 2 meses a Arrancapins, enorme desde aquí. Sabemos y os decimos, como en cada directo, que a nosotros cada suscripción, de verdad, nos ayuda muchísimo. Así que gracias a Arrancapins. ¿Quieres decir algo a Arrancapins, Pablo? ¿No? Gracias, Arrancapín. Gracias a Arrancapins. Gracias. Seguimos, lo dicho, ya para cerrar y no darle más bola a esto. 4 de junio, este domingo a las 7 en Riazor, un poco mal. Bueno, mal los dos, porque el otro es 11 de junio, también domingo a las 6 en Castalia. Pero bueno, a ellos por lo menos les pilla por organizar el viaje. Y- Todo un poco de sopetón. Y lo que pasa que, claro, mucha gente quejándose de que quizá la eliminatoria con más peso a nivel afición Mediático seguro. y mediático. Bueno, mediático no lo sé, porque Mediático. hay un mini clásico. Eso es, sí. Pero sí, a nivel Afición, afición. pues que se celebren los dos partidos en domingo, que dada la distancia que hay entre una ciudad y otra de 1000 kilómetros, pues se hace muy difícil que teniendo día laborable el siguiente día, lunes, y con más de 10 horas de viaje, pues la afición se desplace tanto este domingo como el siguiente. Aún así, no dudamos de que habrá albinegros allí y vendrán blanquiazules de Coruña a Castellón. Ah, pues no. Ha vuelto. Ha vuelto. Ha vuelto. ¿Qué? No lo sé. También una cosa que decir, porque es muy curioso, ya no porque sea el Castellón, ya no porque sea el Depor, es curioso que la Federación, bueno, la Federación y la Liga va por separado, pero la Federación ha hecho coincidir con la jornada final de Liga el horario de un Castellón Depor, que me parece de un Depor Castellón en este caso, lo cual me parece una jugada de marketing nefasta. Hay que recordar que la doble sesión de Primera División final de cierre de temporada es este domingo, que la primera fase de partidos empieza a las 6:30 y la segunda a las 9, de modo que el que se quiera dar un empacho de Primera División será todo en horario de por Castellón. Cuando si el partido se hubiese fijado en sábado, pues quizá algún espectador neutral, de esos que les gusta mucho el fútbol, se hubiese pasado con más razón a ver un partido de tal magnitud. Pero ha elegido de esta manera la federación, lo cual no deja de ser muy, pero que muy sorprendente. Y hablamos de ese desplazamiento que ha organizado la FedPecas. La salida será la madrugada del sábado al domingo a las 12 de la noche, lo hemos comentado antes, con, bueno, entre 30 y 35 euros. Así que, bueno, un viaje... Hay que dar- Porque, sí, porque la otra vía es el avión, que... Pero está caro. El avión, el que tenga un riñón y lo quiera vender, El chat lo habrá visto. Imaginamos que todos los que estáis aquí ya habréis visto el tema de viaje a Coruña y es inviable. O sea, es que es inviable ir a Coruña un domingo por avión. Otra cosa es que te quieras pegar la paliza. y bueno, y vos también es inviable ir un domingo. Sí. Porque vuelves un lunes o vas un sábado. Correcto. Es la gente que el lunes pues no tenga nada que hacer. Más cosas del Castellón, que regresó a los entrenamientos ayer, si no me equivoco, sí, ayer. Y de momento sin lesionados, con Javi Antón que se está recuperando, pero A ver, haciendo... las fotos ya ha estado en lo que parecía la activación, haciendo sobre todo ejercicios coordinativos, parecía que algo de explosividad también había ahí, lo cual pues son buenas noticias. No sé si estará ya para contactar con balón, pero esos mínimos ya de bastante nivel físico ya los está haciendo, así que gran noticia para el Club Deportivo Castellón. Parece que apunta por lo menos a estar disponible
disponible. Notición eso, solo con que esté ya Para la que no esté vuelta. 100%. No, la gran noticia es que Sí, sí. previsiblemente el Castellón va a disponer de toda su plantilla para enfrentar el playoff, lo cual Notición. no lo puede decir casi nadie, porque en el caso del Madrid-Castilla tiene 2 bajas importantes, en el caso del Depor está confirmada la baja de Quiles, su máximo goleador, en el caso de otros equipos también están con dudas médicas, y el Castellón es cierto que con ese halo de duda que se despertó entre marzo y abril del estado físico del Club Deportivo Castellón, pues sorpresa, sorpresa, es el Club Deportivo Castellón el que mejor ha llegado físicamente al final de liga. Sí, porque el Depor, ya hablamos del equipo gallego, empató a 1 el pasado sábado, mientras también disputaba su partido el Castellón. Se adelantaron los pontevedreses, se adelantó el Pontevedra, que ya jugaba descendido, y el gol lo marcó Alberto Quiles de penalti en el 91, justo antes de lesionarse. Fue Además entrar, pecar y lesionarse, Y mira, hablando del Depor, Gesto es el rey de la puntualidad, ¿eh? Le he dicho, ¿Hay 10? Pues hay 10. hay 10 y hay 10 en punto. Está aquí el tío con la cámara puesta. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás? Por aquí andamos, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Alex, una vez más, ¿eh? Ya nos vimos a principio de temporada hoy otra vez. No, Sí. en enero. Bueno, En enero, con lo de Granero. Pero Correcto, aquí andamos de vuelta. Ha bienvenido. pasado ¿Cómo bien ibas gallego. el final de temporada? Tú que vas igual que yo, que supongo que eras de culo. Complicado, sobre todo por el Celta, pero bueno. En la primera ref, por lo menos el Racing de Ferrol dio una alegría aquí en Galicia y ahora tenemos a Celta B y a Depor que se juegan también 2 plazas de ascenso. O sea que en ese sentido se Ah, puede ser y uno de los malos tragos relativamente te lo optimista. llevaste pronto. El Lugo hace Sí, semanas que ya no, sí, además. sí. bueno, y el Celta, espérate, con lo del playoff, con todo el día de que descienda y que baje y que al final el playoff, al final, imagínate que lo gana y no pueda ascender. O sea, está un poco el Correcto, sí, sí, tema, está un poco el eso. tema ahí. Pues bueno, Alex, que te hemos recibido aquí ya como si te pasases todas las semanas y tampoco es eso, aunque bueno, que es uno de los hombres de confianza de Puerta 22. Para quien nos escuche ahora mismo y no conozca a Alex, pues que se meta a Twitter, porque, joder, si tienes Twitter y no conoces a Alex, algo estás haciendo mal con el algoritmo. Nuestro experto de confianza en el fútbol gallego, Alex, que también es compañero mío en el proyecto de Fondo Segunda, también sigue mucho la segunda división, en general, el fútbol gallego. No se me ocurría una mejor persona para hablar hoy del próximo rival del Club Deportivo Castellón que Alex, y el rival es, pues, el Deportivo. Así que arrancamos por ahí, ¿no, Alex? Sí, sí, por supuesto. Yo encantado de hablar como siempre de fútbol gallego y en este caso pues toca el Depor que en esos playoffs la verdad es que va a dejar un cruce que yo creo que es muy atractivo para el espectador neutral y sobre todo para la persona que sigue este tipo de categorías. Son 2 equipos históricos y yo creo que es un cruce que puede dejar buenos partidos, la verdad. Antes de empezar, ¿tienes referencias tú del Castellón? ¿Qué te parece como equipo? Poquitas. Poquito he podido ver del grupo 2 este año, no te voy a engañar. El grupo uno lo tengo, vamos, del primero al último ya me he visto más de 5 partidos seguro, pero del grupo 2 no he visto apenas nada, la Pues no verdad. te meto Conozco más jugadores. encerronas, no te meto más encerronas, Alex. Vamos con, con lo que tienes pillado. El Depor, ¿cómo ha llegado a este final de temporada después de un cese de entrenador hace 2 semanas? Llega, a ver, en una circunstancia curiosa. Yo creo que el objetivo, que era el ascenso directo, ya hace tiempo que lo dieron por perdido con el tema de sobre todo la dinámica que estaban teniendo como visitante. Yo creo que la llegada de Rubén de la Barra era necesaria, sobre todo desde el punto de vista mental y del punto de vista del arraigo de la gente. Yo creo que Óscar Cano había generado mucha disonancia con la afición. Yo creo que no había un buen ambiente de cara a afrontar un playoff y yo creo que Rubén de la Barrera en ese sentido fue un reseteo muy necesario y además ha traído mucho arraigo y ha tomado decisiones que yo creo que a la gente le han gustado. Por ejemplo, jugadores de la cantera y de casa que no están teniendo tantos minutos como Trilli, como Bergantiños, como Jeremai en estos 2 últimos partidos no solo han tenido protagonismo, sino que han sido hasta titulares y yo creo que eso ha hecho que la gente, más allá de que por ejemplo, este último partido no logran vencer, se suba al carro, que se enganche, ha renovado ilusiones y yo creo que más allá de ese último pinchazo, pues se llega con bastante buenas sensaciones al playoff desde ese punto de vista y desde el punto de vista de ilusión. Pero bueno, igualmente estamos hablando de que con todo el Depor también como local venía siendo uno de los equipos, si no el equipo más fuerte de la categoría y en ese sentido, tanto con Cano como con Rubén de la Barrera parece que sigue el mismo patrón.
poco de miedo, mete, El Vicky hemos- No, ahí Porque- tienes razón. la- De la categoría ahora no me atrevo porque habría que comparar puntos, pero de su grupo, Sí. numéricamente sí Sí. han sido el mejor local. Sí, sí. Así que Yo quería preguntarle lo primero, porque con la gente aquí que nos está escuchando y viendo hoy, habrá mucha gente que, como tú has dicho, no ha visto nada del Depor. Tú no has visto nada del grupo 1, yo tampoco he visto nada del Depor ni nada del grupo, perdón, grupo 2, el grupo 1 yo no he visto nada tampoco. A alguien que no tiene ni idea de este Depor, ¿en qué jugadores le diría que se fijara? ¿Qué jugadores tiene que tener en cuenta de cara al partido? ¿En quién tenemos que tener un ojo encima y decir, hay que parar a este tío porque es imparable? Bueno, el primero me parece lógico y supongo que se le vendrá a la cabeza a cualquiera cuando ve el 11 del Depor. Lucas Pérez es un jugador que está fuera de categoría. Llegó a media temporada y a nivel numérico y de asistencia es un jugador que te genera una cantidad de cosas y de ventajas que es impensable en otro jugador de la categoría. Sobre todo estas últimas jornadas yo pienso que ha sido acompañado varias veces por Max Svensson, que es un delantero que lo libera más, él jugando más como segundo punta y tiene mucha incidencia en tres cuartos, tiene libertad para aparecer en ciertos momentos de la creación también y en todo lo que es relativo de finalizar jugadas, de encontrar últimos pases, penúltimos pases, de finalizar él. Es un jugador con unos registros que, ya te digo, están fuera de categoría, pero igualmente el Depor, a mí me parece que por herramientas es un bloque muy completo, muy aprovechable y que realmente hasta ahora, pues yo creo que no estaba aprovechando tanto las piezas que tenía, como por ejemplo Jeremai, que es un jugador que tiene desborde y estas últimas jornadas también creo que es uno de los jugadores del Depor que llegan con mejores sensaciones de cara al playoff, un jugador exterior, banda izquierda, pierna cambiada, que busca mucho uno para uno, ese tipo de jugador que se pide y se busca y que no hay tanto en el fútbol actual y que él tiene. Y luego yo creo que a nivel defensivo hay que destacar también mucho a Pablo Martínez, que para mí ha sido el mejor central de su grupo, central zurdo, súper contundente, súper bueno en la disputa y que también ayuda muchísimo a nivel defensivo a que el Depor sea un equipo, sobre todo en casa, tan regular y al que cuesta tanto meterle mano. a mí me causa un poco voy a decirlo porque me estaba riendo. Me causa un poco de gracia que uno de los jugadores que destacaba Alex es a Jeremai, que es un extremo canario. Es cierto que ahora mismo está ahí en ese estatus un poco de canterano del Depor. El año pasado estuvo en ese gran juvenil. Da la casualidad que Jeremai se va a enfrentar a Jeremy, que es otro extremo joven, que tampoco era de la cantera, pero que ha acabado siendo de la cantera. Se llama Jeremy de Tigre, no sé si lo sabes. El nuestro es Jeremy de León, sí, sí, Pablo. Sería increíble. No, pero yo solo quería decir la tontería por hacer la comparación, porque es cierto, Alex, que ya después de decir la tontería era que más allá de este paralelismo un poco curioso o tonto, son dos equipos que han tenido paralelismos en el sentido de que ambos, estando en posiciones de playoff, han cambiado de entrenador. Es cierto que Ujú. analizar a este Depor de Rubén de la Barrera es difícil, solo 2 partidos. Sí. Quizá la última época más larga es la de Óscar Cano. Además, siendo Ujú. exentrenador del Castellón, me gustaría que me contases un poco, más allá de todo ese ruido que ha generado, cómo ha sido el paso de Óscar Cano por A Coruña. Bueno, yo creo que sobre todo en contraposición a Borja, pues se ven muchas cosas a nivel construcción, como él por sus equipos aboga por un modelo muy claro. Supongo que en Castellón lo conocéis de sobra y sabéis cómo proponía partidos, cómo proponía salidas de balón, cómo proponía ese tipo de juego asociativo. Yo creo que en Coruña intentó implementarlo también, con mucha presencia de jugadores exteriores que vienen hacia adentro, dándole importancia a Rubén Díez, que por ejemplo con Borja Jiménez no estaba siendo un jugador tan importante, o al menos me lo parece. Es cierto que a nivel de rendimiento tiene un bajón importante podemos decir en la segunda mitad del tramo de Cano de temporada, pero bueno, yo creo que hubo cambios en ese sentido. También jerarquizó mucho el once en ciertas figuras, por ejemplo, en el lateral derecho, que ahora empieza a aparecer Tri y Antoñito era un jugador indispensable ahí. Y yo creo que igualmente de cara a playoff probablemente sea el titular, más que nada por momentos de forma y porque se nota que le falta rodaje a Tri, pero bueno, y yo creo que sobre todo lo que resume el paso de Óscar Cano por Coruña es que a nivel local fue un equipo que recuperó mucho, yo creo que frescura y recuperó mucho esa capacidad de golear equipos, de ser regular, de tener buenos resultados. Le costó a nivel competitivo sacar buenos resultados entre rivales directos por el ascenso directo. Yo creo que ahí pierden muchas oportunidades contra el Racing de Ferrol, contra el Alcorcón. En grandes citas
con Óscar Cano el equipo no fue capaz de sacar resultados, o por lo menos no los que deseaba, y luego como visitante tuvo muchas dificultades para ser regular porque se le complicaron muchísimo las visitas. Creo que en los registros, no me acuerdo ahora, pero creo que desde marzo o febrero era un equipo que no sabía lo que era ganar fuera de casa y sigue sin saberlo. Y eso fue prácticamente lo que se llevó por delante la buena racha del Depor, la posibilidad de ascenso directo y al final que estemos hablando de este equipo como un equipo de playoff y un equipo que está dirigido por Rubén de la Barrera. Esa mala racha de visitantes es un poco lo que más le ha penalizado el Depor esta temporada. Hablando de Rubén de la Barrera, que creo que es uno de los grandes nombres de la categoría en cuanto a técnicos, sino seguramente el nombre más grande por recorrido, también un poquito por lo mediático que él es un entrenador que llegó a sonar para el Castellón en Navidades, cuando hubo cese aquí, pero es un entrenador que se ha pegado toda la temporada, se dice en prensa, rechazando grandes ofertas del extranjero, rechazando ofertas de segunda, y al final decide terminar en el Depor porque él es de A Coruña. Sí. ¿Cuál es el impacto de Rubén de la Barrera? Y si nos puedes contar un poco el perfil de este entrenador. Hombre, impacto muy grande desde su llegada por lo que comentaba. Yo creo que a nivel anímico fue un contraste muy grande respecto a lo que la gente sentía y tenían en mente con Cano. Y de la Barrera ya era un técnico que, por ejemplo, el verano pasado, desde que consigue el ascenso en Riazor con el Albacete, ya mucha gente pues tenía ganas de un regreso o por lo menos en el caso de que no siguiese Borja Jiménez era un nombre que se repetía mucho entre el aficionado deportivista. Al final tiene ese arraigo local. Yo creo que en la primera etapa que está en el club es cierto que es una temporada complicada por el cambio de formato, es cierto que es una temporada complicada por la configuración de la plantilla, que yo creo que tampoco tenía excesivos mimbres, pero él logra hacer una buena segunda vuelta y meter al equipo en esa primera ref. Por ejemplo, también es uno de los grandes impulsores de un jugador que a día de hoy es básico dentro del equipo, como es Diego Villares. Y yo creo que Rubén de la Barrera pues deja un buen legado en ese sentido en su primera etapa. Luego se le suma, como comento, el tema de la final del playoff, el tema de que el Depor no suma el ascenso y que es un hombre de casa, un hombre que al final siente el club y eso yo creo que en Coruña importa mucho y todos esos factores se juntan a su llegada. Yo creo que por todo eso es ilusionante, por su experiencia más reciente es ilusionante y en cuanto a estilo de juego yo creo que comparte muchas cosas con Cano, sobre todo a nivel equipos que intentan proponer desde posesión larga, que intentan proponer desde un juego asociativo elaborado. Yo creo que Rubén de la Barrera en estos primeros partidos, por lo menos su Depor ha sido más vertical muchas veces en intenciones que el de Cano. Creo que también el gran contraste, por lo menos estos dos primeros partidos, es que está apostando por jugadores exteriores, que es algo que también hizo en el pasado y que yo creo que con Cano no se veía tanto ese jugador de banda tan encarador. Es cierto que a veces usó a Quique Saverio, pero no fue un recurso regular y, por ejemplo, con Cano sí que hemos visto jugadores que son muy de jugar por fuera, como el propio Jeremai, como David Mella, que es un chico de la cantera que es súper ilusionante y que, bueno, y más allá de eso, yo creo que también ha variado mucho, ha rotado, ha ido buscando todavía su plan y todavía es pronto para saber cómo es el Depor de Rubén de la Barrera, pero bueno, yo creo que eso también juega una doble baza porque a la hora de estudiar el equipo y a la hora de saber cómo puede plantarse contra el Castellón, pues seguramente también tendrá muchas incógnitas el rival. De cara al playoff y a la eliminatoria, de las noticias que estábamos comentando antes, la más importante quizás es la lesión de Alberto Quiles Sí. en el Depor y se habla que su sustituto va a ser Svensson. ¿Qué nos puedes decir de él? ¿Qué gana y qué pierde el Depor con la lesión de Quiles y con la entrada de Svensson en su puesto? Con la lesión de Quiles lo que pierde es uno de los máximos goleadores de la categoría. No tiene Bien, mucho más Gesto, recorrido. bien, bien, bien. Nos viene Es un bien. futbolista, es un futbolista que tiene una facilidad para el gol tremenda. Es cierto que intentó llegar a este final de temporada por una lesión facial, no recuerdo ahora exactamente las características, pero vaya, el partido en el que se lesiona en Pontevedra lo juega con máscara, juega media hora, estaban intentando gestionar bien ese caso para que pudiese llegar a playoffs y en esos minutos que juega pues al final acaba teniendo otra lesión por desgracia. Y Quiles era un futbolista básico con Cano, era un futbolista básico en los momentos buenos de la temporada y es un jugador que tiene mucha regularidad de cara al gol. Su primera vuelta yo creo que le cuesta un poco entrar en buenas cifras, pero consecuentemente va avanzando la temporada, va creciendo y va ganando ese momento de forma que yo creo que esperaba todo el mundo para el playoff. Respecto a Max Svensson, yo creo que la variante es clara. Con Quiles probablemente veríamos un Lucas Pérez en punta,
que es algo que te da muchas ventajas, pero que también limita en cierto modo al jugador coruñés. Y con Svensson, que es un jugador que tiene menos gol, pero que tiene mucho oficio, que también es un jugador muy combativo, que sí que juega en punta de lanza, por ejemplo, que tira mucho desmarque de ruptura, que es mucho más agresivo, que también tiene capacidades para disputar, Lucas Pérez se va a ver mucho más liberado. Y el Depor pierde muchísimo gol, pierde un jugador que puede ser diferencial en partidos de estas características, pero sí que gana un Lucas Pérez, por ejemplo, en una mejor versión. O sea que yo creo que sale perdiendo de la ecuación, pero igualmente el Depor también puede sacar ventajas de ese tipo de variante y de la presencia de Svensson en este playoff. Otro de los temas viene siendo, el otro día, esta semana entré, me llamaron de Ser Coruña, se lo dije a la gente de Puerta 22, que me llamaron y me preguntaron sobre todo por la comparativa, por los paralelismos de Calavera, de jugadores de la Peña, de jugadores que han Ujú. pasado por el Depor y que ahora están en Castellón y que parece gente como Granero que no rendía, no acaba de dar ese plus en el Depor y llegar al Castellón y es central titular, yo creo intocable en las alineaciones de Rudé. ¿Cómo lo veis desde allí? Que al final un jugador se vaya, claro, de un grupo a otro en el que no estaba contando con muchos minutos, llega al Castellón de momento y tenga esos buenos minutos, sobre todo también Calavera, por ejemplo. La primera etapa que tuvo en el Deport no fue del todo buena, llega aquí y aquí otro de los pibos con Rudé. Entonces, ¿cómo se ve eso desde allí? Bueno, yo creo que con bastante normalidad, porque yo creo que habrá gente a la que le sorprenda, porque son jugadores que al final muchos no tuvieron, digamos, su mejor nivel o no dejaron una huella importante en Coruña, pero yo creo que mucha gente tiene en mente que eran jugadores que se ficharon y que llegaron al Depor precisamente porque tienen capacidades, porque tienen ese potencial y que por determinadas razones, bien sea que tenían una competencia fuerte en su puesto, el caso de Calavera, por ejemplo, me parece clarísimo. El año pasado había un centro del campo muy claro con Villares, con Jürgen Elitim, y al final las oportunidades con Borja Jiménez no le llegaron tampoco de forma habitual. Y yo creo que ese tipo de circunstancias al final muchas veces determinan que un jugador pueda tener éxito o no independientemente de su nivel. Ya llegar a Castellón para ellos, pues en muchos casos habrá servido como una segunda oportunidad, como la oportunidad de probarse en un nuevo equipo, una nueva dinámica, y a veces si entras bien ya eres titular y ya tienes esa oportunidad, ya creces en confianza y bueno, puedes tener ese recorrido como jugador dentro del equipo y ser incluso una pieza importante para un ascenso o para competir un playoff o para el equipo, en definitiva. Yo creo que mucha gente tiene en cuenta eso, mucha gente tiene en cuenta las capacidades de los jugadores y que más allá del rendimiento que tengan o no, eran piezas que eran importantes o que eran interesantes y que fueron inversiones que, saliendo bien o mal, pues se sabía el tipo de jugador que llegaba. Y yo creo que el Castellón en ese sentido pues ha aprovechado también que este tipo de jugadores no tuvieron oportunidades en Coruña y allí, por ejemplo, como tú dices, están teniendo un periodo de mayor importancia, mayor protagonismo y que realmente pues donde sí se puede ver todas esas condiciones que tienen. El que sí que tiene y el que sí que llegó bien fue la Peña, ¿no? Ya la Peña sí que es un seguro. Mm. Ahí temporadón, o sea, rendimientos del minuto uno, imagino, allí. Sí, sí, la Peña, sobre todo el año pasado, fue un bastión muy importante de la defensa. Este año yo creo que ha habido más variantes, ha habido más variaciones. La Peña empieza el año como titular, pero yo creo que tampoco empieza en su mejor momento. Y bueno, hay rotación, sobre todo con Óscar Cano. Yo recuerdo que hubo varias jornadas durante esta segunda vuelta que incluso Jaime Sánchez le gana el puesto como titular. Yo creo que a día de hoy el central más importante o el defensa más importante del equipo, como digo, es Pablo Martínez, y yo creo que se ganó un poco ese puesto de insustituible que tenía la Peña, siendo el de perfil izquierdo en la zaga, pero igualmente la Peña pues sí que ha sido un jugador bastante importante estas últimas temporadas en Coruña y yo creo que con Rubén de la Barrera probablemente sea también el acompañante en la zaga con Pablo Martínez y que será el central que veamos estos playoffs. ¿Algo más por ahí? ¿Tú tienes, Pablo? Es que había leído una cosa del chat que estaban preguntando porque interesa también estos temas. Alex, interesan los temas de arbitrajes y tal, que lo había leído, te lo quiero preguntar. ¿Cómo han ido los arbitrajes del por esta temporada? Nos dicen. ¿Se ha portado Yo bien los creo, árbitros con ellos o qué? si le preguntas a alguien de Coruña, te dirá que no. Si me preguntas a mí, yo te diré que en general, sea el equipo que sea,
puede haber muchas quejas con los arbitrajes de esta categoría. No es por faltar a nadie, no es por tampoco demeritar el trabajo del Sí, colectivo sí. arbitral, pero a mí me parece que hay muchas decisiones, hay muchas acciones que luego las ves en redes sociales y te llaman muchísimo la atención, y esto es común al Depor o común a cualquier equipo. En el caso del Depor, como es una afición tan activa, tan grande y tan sonora dentro de la categoría, pues es más fácil enterarse de este tipo de cosas. Pero yo creo que le preguntas a alguien, por ejemplo, que haya visto los partidos del Racing o del Celta B Eso o... iba. Hay un vídeo del Ferro por ahí circulando, Sí, ¿no? Hay un hilo del Ferrol. Ostras, hay sí, un sí. vídeo ahí, gesto que, vamos, se ve, vamos, cada traco ahí. Sí, sí, sí. Pero eso es común a todos los equipos, ya te digo. También ha habido cada cosa sobre el Celta B o sobre otros equipos de Galicia que yo he visto que es para flipar un poco. Pero es común en la categoría. En Castellón también le pasó aquella jugada, por ejemplo, que subimos nosotros a las redes, aquella expulsión Contra el Nastic. contra el Nastic, que Sí. era expulsión clarísima y bueno, se quedó en nada. Sí, sí, sí. Pero bueno, al final yo quería terminar, ya hemos hablado un poquito de los futbolistas que han hecho el camino, yo creo que de ida. Hemos hablado de la Peña que hizo el otro camino. Nos falta Rubén Díez, del que nos has hablado un poquito de pasada. Pero yo quería hablar de él, de ese perfil un poco de media punta que tiene el Deportivo. Y ya que estoy, pues de Mario Soriano, que para mí es uno de mis Mm. futbolistas preferidos del Depor. Mario Soriano también ha sido de lo mejor de esta segunda vuelta. Es un futbolista que yo creo que con Rubén de la Barrera se está moviendo ahora en zonas que le favorecen más. Es cierto que yo creo que hubo muchos partidos en los que juega un poquito más pegado a banda, un poquito más en espacios como interior más fijo. Y yo creo que donde más brilla es con libertad y moviéndose mucho entre líneas. Es un jugador que sobre todo recuerda mucho a la figura esa del 10 clásico, que aparece entre líneas, recibe, con capacidad para girar, para acelerar, para juntar pases e incluso para finalizar jugada y tener presencia dentro del área. Es un jugador muy completo y bueno, casualmente ha aparecido en los momentos importantes para el Depor estas últimas 2 temporadas. Soriano el año pasado, por ejemplo, empieza el año siendo un jugador más de recurso, más suplente, y acaba la temporada, la segunda vuelta, prácticamente siendo uno de los jugadores más importantes del Depor y en el tramo final de temporada especialmente. Incluso en el playoff firma un playoff espectacular. Es el que marca, por ejemplo, el gol en ese fatídico partido contra el Albacete. Es quien aparece en esos momentos, y yo creo que en este final de temporada está un poco en esa misma dinámica. Y con Rubén yo tengo pocas dudas de que va a ser un jugador titular e importante. Y ya sobre Rubén Díez, pues Rubén Díez es cierto que empieza el año con bastante peso, con bastante importancia. Al final yo creo que llegó un poco con la intención de ser ese tipo de fichaje, de ser un jugador que tuviera mucho peso y mucho cerebro dentro de todo lo que pasa dentro del ataque y de la construcción, pero poco a poco, pues yo creo que entre que tuvo errores, entre que tampoco en muchos partidos acabó de sacar su mejor versión y que la gente también le cargó un poquito el San Benito, pues fue perdiendo confianza, fue viniéndose abajo, y ahora a día de hoy pues es seguramente un jugador secundario dentro de los roles de la plantilla, dentro de las jerarquías, y probablemente pueda ser un recurso empleado por Rubén de la Barrera, pero ya te digo, sobre todo pensando en eso, en dar alguna variante o sobre todo mirando hacia segundas partes. No, es que a Rubén Díez aquí se le tiene un cariño brutal. O sea, la temporada que hizo aquí en segunda, sobre todo también Rubén Díez y Jorge Fernández, creo que en esa temporada fueron lo mejor. Sí, la anterior en segunda Y la vez. anterior también. Son Claro. dos pilares del equipo que asciende a segunda en aquel playoff del COVID en Málaga. Mm. Y bueno, va a estar bien volverlo a ver en Castalia. Yo tengo debilidad por Rubén Díez, no sé por qué, pero desde que era de los pocos en segunda que veías que remaba, como Jorge, que sufrimos tanto en aquella temporada en segunda, luego ya su paso, sí que es verdad que ya no le he visto, no le he seguido tanto a la pista como allí, pero yo no le he visto relucir tanto como cuando estaba aquí en Castellón. Pues nada, Gesto. Que sé que tienes labores también esta noche. Te pasas por la radio gallega a hacer tus Correcto. secciones y tus cosas. Te iba a vender yo, pero véndete tú. Que la gente de aquí te siga, porque, hostia, Gesto, no te me hagas el humilde. Tú eres un tío que curra mucho, que ve mucho fútbol, que también Sí, tiene un hombre. seguimiento en redes sociales. La gente de Puerta 22 te tiene que seguir. ¿Qué tienes que hacer esta Bueno, noche?
Yo esta noche voy a estar por la radio gallega, no sé si interesará, pero bueno, yo os dejo por ahí el recado. Yo estoy todos los miércoles y todos los domingos a partir de las 11 y sobre todo los miércoles pues tenemos una sección donde la gente me pregunta cosas sobre todo de fútbol gallego y hay contestos, una especie de consultorio. Me tienen ahí como, no sé, como si fuera un petoniso que sabe todo sobre fútbol. Yo la verdad es que le sigo un poco el rollo, pero tampoco lo hago creyéndome el papel y nada, lo hago con gusto por lo menos. Y luego en Twitter, pues lo que tú dices. Yo en Twitter sigo muchas ligas, hablo de mucho fútbol más allá del gallego. Por ejemplo, estos días en Zaragoza me han preguntado mucho por Holsgrove, por ejemplo, que es un jugador que yo conocí mucho de su paso por Galicia y este tipo de cosas igual en el día de mañana os pueden interesar porque como ya sabéis, por ejemplo, del propio Depor han llegado muchos jugadores al Castellón y probablemente por ahí me tengáis comentando algo si alguien me pregunta, me etiqueta y nada, yo ya sabéis, ando por ahí. Pues nada, tío, mil gracias por pasarte por aquí. Igual no sé si volveremos a hablar la semana que viene, joder, a hablar de qué te ha Mm. parecido el partido y tal. Tampoco te voy a exigir tanto, ¿eh? Tampoco te hablaremos de esto la semana que viene. Si habéis ganado, no vendrás. Bueno, Bueno, o sí. Habrá que verlo, bueno, habrá que verlo, lo pero vamos bueno, aún hablando. así. De Sí. todas formas, lo que has dicho, tenéis las redes ahí, tenéis su Twitter, todo el fútbol gallego a vuestra disposición y cualquier duda. Y el belga, aunque le debo Belga algún también, palo tío, del Gesto. paso. El belga, aunque le debo algún palo yo del fútbol belga a Gesto. Algún Bueno, jugador que ha venido de Bélgica a España este verano y no ha rendido. sí, me quiere sonar, pero Gesto y yo sabemos de lo que hablamos. Os entendéis, ¿no? sí, pero bueno, no pasa nada. Esto, como digo yo, a veces no es solo las condiciones, sino cómo se dan los contextos, los escenarios y no todos los jugadores son perfectos. Pero la liga belga, desde luego, es un vivero maravilloso y sí que es un fútbol que consumo bastante. Así que si a alguien, por un casual, que yo lo dudo, le interesa este tipo de fútbol, pues por ahí lo estoy comentando bastante también. Además, el final de liga está siendo apasionante, la verdad. Bueno, pues ahí queda, ¿no? Alex, Ahí no, queda. yo lo que ha dicho Pablo, si la semana que viene te apetece y que te robemos un poquito de tu tiempo, aquí estaremos nosotros. Sí, yo encantado. Idme comentando cualquier cosa y nada, lo sopesaré. Gracias, Gesto, hasta Gracias, luego. Gesto, que vaya bien. Chao. Gracias. Chao. Y ya volvemos a que se nos vea rápidamente en grande. Pues eso, Todo bien clarito. yo creo que ha quedado claro. Al final, ¿Al que le da miedo o qué? sin Escuchar querer, esto. sin querer, hemos hablado de prácticamente toda la plantilla del Depor. Sin querer, hemos hablado no solo de esta temporada del Depor, sino también de alguna anterior, de dónde vienen, de cómo siente su afición, de cómo ha sido su liga, de cómo han estado fuera, de cómo han estado como locales. Creo que algo más completo sobre cómo juega este deporte no lo va a poder ofrecer nadie, ni Nadie. siquiera nosotros mismos. Así que para quien nos escuche ahora, que nos diga qué opina de este deporte, que si teme, no teme, cómo ve las expectativas del Club Deportivo Castellón. Y sobre todo, ahora repito, mil gracias para Alex, aunque se haya ido, lo sigo diciendo. Yo creo que no es temor, yo creo que es más respeto y además respeto en ambos sentidos. Respeto mutuo. Yo he visto que siguiendo la prensa un poco de allí destacan eso, destacan que el Castellón ha sabido aprovechar muy bien futbolistas que no están allí. Son 5, es lo que destacaban del Castellón cuando en el titular de la prensa de allí, el Castellón de los 5 exdeportivistas, contando a David Cubillas, que también pasó por allí, y contando a Miguel Llorente, que fue entrenador del Abanca Depor, que es el femenino del Deportivo. Y lo que comentan por el chat, creo que lo positivo del Castellón sería sacar un buen resultado de allí, que estaríamos hablando de un empate o de una derrota por la mínima, yo creo. Corta, ¿no? Corta, sí. La clave va a estar ahí, yo creo, ¿no? En salir vivos de Riazor. No, yo Sí, creo que la en ese sentido, yo creo que Alex ha dado una de las claves. Han sido el mejor local de la categoría, muy seguramente. Creo que Riazor y su plantilla lo facilitan. Me gustó. He estado revisando los dos partidos que ha estado Rubén de la Barrera y me ha gustado mucho el partido que hacen contra el Algeciras. Pero luego realmente, sobre todo en el tramo final de liga, en el último sprint, fuera de casa han sido un equipo fallón en las dos áreas, que es lo que marcan las diferencias en un posible playoff. Entonces, sí. quizás sea una obviedad que sacar un buen resultado ahí y venir a Castalia es bueno, pero más sabiendo los patrones de rendimiento que tiene este Depor y los que tiene el Castellón,
joder, se hace muy vital que el Castellón salga de ahí con vida, porque yo creo que ya no solo por el factor campo y el factor de empate pasas, Correcto. también por el factor de que ellos fuera de casa no van bien. El Castellón es un gran local. La eliminatoria toma otra dimensión muy favorable, a mi parecer, para el Club Deportivo Castellón. Así que este fin de semana, a sacar agua si hace falta. Hay que decir que el potencial ofensivo de este deporte Bueno, es burro. O sea, solo con la punta que tiene. está hablando ahora Gesto de que Rubén Díez estaba siendo un actor secundario. Y es O un sea, pepino de jugador, tío. Vamos a hablar de los medias puntas que tiene el Depor. Entonces, Sí, sí. entonces, partido difícil, como cualquier otro de playoff, mucho respeto, equipo ofensivamente bueno, defensivamente no tanto, mucho mejor atacante que defensivo el Depor. Así que yo creo que con estas pinceladas que nos ha ido dejando, vamos preparados para que este fin de semana, si alguien nos pregunta, oye, ¿cómo lo vemos contra el Depor? Por lo menos tener razones para opinar. No es salir al empate, es conseguirlo, que es distinto. No sale a empatar. Dependiendo cómo se dé el partido. No creo que salga, así. Lo que sí que nos vamos a. Yo me tiraría hoy a un poco de porcentajes, ¿no? De ida y vuelta, que esto gusta mucho al chat también y da jueguecito. Eso al final del directo echamos porcentajes. Yo se lo. Bueno, sí. Luego, piénsatelo y el chat luego que lo piense y haremos Hablando porcentajes. de patrones, que esto tampoco viene al caso, pero es un dato que ha salido, resumen de la temporada del Depor y que es similar al del Castellón, es que se han dejado 11 puntos contra equipos que han descendido. Y contra el resto de equipos, contra los 15 primeros, han sacado los mismos que el Racing de Ferrol. O sea que. Compite bien contra los grandes. No, pero Gesto justamente estaba diciendo que en la segunda vuelta esa imagen se había diluido. Que en la segunda vuelta contra los de arriba, precisamente Ferrol y creo que ha dicho otro equipo, no, que no recuerdo, que el Depor había perdido duelos directos de segunda vuelta que quizá hubiesen marcado, que al sprint final hubiese llegado con posibilidades de ascenso directo, pero como bien decía Gesto, yo creo que en A Coruña tenían asumido desde hace 5 o 6 semanas que el ascenso directo andaba dificilón. Leo el chat si os parece, un par de cosas que veo. El portero, por ejemplo, también merece la pena destacarlo, Ian Mackay. Temporada en el Sí. Sabadell, yo la recuerdo. Lo conocemos bien por eso. En segunda. Sí. Y creo que el año anterior también estaba en. Así es, subió el mismo año que nosotros y Sí. fue él el portero del ascenso, o sea que sí. O sea, Ian Mackay, portero hiper veterano, ya muchos años en el fútbol profesional, tuvo una muy buena oferta para ir ahí a Coruña. Es de la temporada que desciende con el Sabadell, tiene ofertas de segunda, pero decide irse a Coruña al proyecto de primera red y que en ese sentido es inamovible y sin duda una de las figuras bajo palos de la categoría. Hay que decir que este Depor, estamos hablando seguramente de la plantilla más cara de la categoría, línea por línea y jugador por jugador estaríamos hablando seguramente de la mejor plantilla. Ahora, tener una buena plantilla no significa tener un buen equipo e insisto en la irregularidad del Depor, igual que lo ha hecho Gesto, igual que lo hacen los propios datos. Yo me reafirmo en que este Depor no es ni mucho menos un equipo al que no se le pueda meter mano. Más preguntas que nos hacen. Yo creo que las plantillas son parejas, da miedo el entorno del Depor, un Riazor lleno y que nosotros juguemos. Yo ahí, Nuestros jugadores no sepan gestionarlo. Yo en ese sentido, perdón Alex, No. el Depor viene de perder un playoff en Riazor, una final de playoff. por eso creo que Eso es en más el peligroso. Coco hace daño, Yo creo que es más peligroso eso. pero para ellos. ¿Tú crees? Para ellos tienen una responsabilidad tremenda, tío. Con el gasto de plantilla que hay, con la afición que tienen detrás, habiendo perdido un playoff en Riazor. Han cambiado bastante cosas de plantilla, pero son cosas que en el campo tú te acuerdas. Sí, Y que en el minuto 60 te viene inevitable decir, hostia, vamos 0-0, qué jueguito se nos pone. Los fantasmas. Te llegan un poco Hay los fantasmas. de Sí, los otros hay partidos. fantasmas. Y sí que es verdad que el no ascenso el año pasado del Depor es muy duro. Fue muy duro. Es un gol contra el Albacete, lo envían a la prórroga, como ha dicho Gesto también. Empieza marcando y todo el Depor, 1-0, le valía de empate. Y se va a la prórroga. Acaba marcando Jordi Sánchez de cabeza en ese último minuto. No es exactamente el último minuto, pero casi. Y al final eso es un golpe muy bajo que yo creo que en verdad Pablo ahora me ha convencido, la verdad. Sí que es verdad que puede afectar más negativamente que positivamente. Yo positivamente lo decía pues bueno, por las ganas, ¿no? Por la extra de motivación que pueden tener de decir, nos ha pasado una vez, tío, hemos aprendido del error, ¿sabes? Pero bueno, es que ahora estoy un poco pesimista esta semana, la verdad. En este sentido, yo voy leyendo más cosas. Una de tono más amable. Nos preguntan por qué Pablo y Marc nos hemos cambiado de sitio. Logística. Logística del wifi. Que el cable llegue. Correcto. No tiene más.
No tiene más. Nos han preguntado también lo de la posición de Lucas, que es lo que ha comentado Gesto antes, que va a jugar en vez de Quiles Max Svensson. Muy seguramente, ¿eh? Luego... Sí, claro, Claro, es que Rubén de la Barrera lleva solo 2 partidos como entrenador del equipo. Entonces, jugar a las adivinanzas es realmente complicado porque es cierto que Rubén de la Barrera es un técnico que durante su carrera ha sido muy fijo en el 4-3-3, a veces con un pivote, a veces con dos. En estos 2 partidos le hemos visto hasta un 4-4-2, yo creo que con el fin de haberse adaptado a la plantilla que tiene, porque tiene un Lucas Pérez y un Svensson, que claro, si juegas con esos 2 puntas, son 2 jugadores de mucho nivel. En el caso de lo que hablaba Gesto, y ya pensando más en ese 4-3-3 o 4-2-3-1, que no deja de ser una variante, Lucas, si jugase Svensson, se ha retrasado a ser media punta. Incluso que juega Rubén Díez, ha jugado en banda derecha Lucas, metiéndose mucho para adentro y juntando mucha gente dentro el Depor. Pero como bien decía Alex, estamos jugando a las adivinanzas totalmente con la alineación del Depor, porque si con el Castellón ya me parece que algunas posiciones me parece que van a ser difíciles de acertar, con el Depor es que el entrenador lleva 2 jornadas y la plantilla es de un nivel muy alto, más alto que la del Castellón en el cómputo global, pensando en el banquillo, en los relevos que tienen, porque podemos hablar de que Rubén Díez puede ser un suplente en el Depor cuando Rubén Díez en el 100% de los equipos de la categoría estaría siendo indiscutible. ¿Le viene bien, tú crees, el cambio de entrenador a este Depor? A tan poco de un playoff. A ver, yo Era necesario, porque al final, lo yo que he dicho Alex, estaba de acuerdo con Alex en que desde había mucha aquí, división. desde la lejanía, hemos visto muchas imágenes de gente esperando a la salida del entrenador, cánticos de desplazados como visitantes. Y eso ha sido bastante impactante, perdón, ver cómo el propio equipo se han desplazado 300 personas, por ejemplo, a Salamanca. Hay cánticos de 300 personas que han decidido desplazarse contra el entrenador. Sí, sí. Es cierto que Óscar Cano lo conocemos, es un tío bastante frontal en algunas ruedas de prensa, Difícil, yo diría. bastante frontal también en el trato con algunos jugadores, por lo menos por la experiencia que tenemos aquí. Es cierto que como gestor de vestuario en el año del ascenso se habló muy bien de él, pero también en su tiempo en segunda hubo algún daño colateral de jugadores que jugaban poco y no salieron contentos. Pues en el caso del Depor, eh, fue muy frontal, ¿no? Ha habido ruedas de prensa en las que Óscar Cano señaló directamente a ciertos jugadores o directamente al grupo o al vestuario. Creo que no acabó sentando bien y el equipo no acabó de rendir nunca con regularidad, que es lo que decía Alex, ¿no? Porque es un equipo que con Óscar Cano sí consiguió tener la virtud de avasallar como local. Ha tenido grandes goleadas esta temporada, pero más allá de encontrar esa superioridad, no ha sido capaz de mantenerla en el tiempo y eso es lo que, como él también decía, lo mantiene ahora en playoff y no en haber sido un equipo de ascenso directo. Y que el Castellón, hay que decirlo también, llega en un buen momento. O sea, el último partido, lo dijimos nosotros en la retransmisión del pasado domingo, el partido que hace contra la Real es muy bueno, es un partido muy bueno. Es la Real Sociedad B, o sea, es un equipo que se ha metido en playoff, que va a jugar a uno de los mejores jugadores del grupo, sin duda, que es Pablo Marín, que fue el que nos anotó el gol. Y el Castellón creo que viene en buena dinámica, que creo que eso es importante de cara a un partido en Riazón en el que sabes a lo que vas. A partir de ahí, A sufrir. pues exacto, a Vas a partir de ahí sufrir. vas a tener que gestionar pues todo lo que nos ha contado Gesto, que es una plantilla larga, con mucha calidad, con jugadores determinantes, que se juntan ahí todos los ingredientes para que el partido se te ponga cuesta arriba. Pero el Castellón tiene que saber jugar sus armas, yo creo. En cuanto a plantilla, sabemos la superioridad que hay, es la realidad, es una plantilla superior a la del Depor, yo creo. Pero el Club Deportivo Castellón tiene que saber jugar, pues eso, a parar a Lucas, a saber. Muy importante los primeros 15-20 minutos de partido, sobre todo. Sí. Entrar en el escenario, cómo te afecta el propio escenario, la afición rival, el Depor que va a salir con ganas. O sea, el Depor tiene que superar, básicamente, el Depor tiene que superar al Castellón en goles en la eliminatoria. Tiene que ganarle en el marcador. Entonces, Depende de ti. claro, En verdad, es la frase. y depende de ti, depende de ellos al Sí, final. sí, sí. Bien. O sea, si al final se ahogan ellos mismos allí, como ha dicho Pablo antes, que ven que va pasando el partido y no consiguen adelantarse en el marcador, ven que el 0-0, si incluso el Castellón puede rascar algún gol antes que ellos, se pueden poner nerviosos y ahí el Castellón tiene que estar bastante atento
para hacer daño. Yo leía por aquí su estilo de juego, yo creo que nos viene bien. Tenemos balas como Fabricio, Koné, Raúl Sánchez. Yo creo que esto sí que ha quedado un poco en el tintero porque quizá firmarlo es difícil después de que el entrenador solo lleva 2 partidos ahí, pero yo creo que Rudé de la Barrera tiene una manera de entender el fútbol muy parecida y la propuesta a corto plazo que ha tenido el Depor con De la Barrera ha sido similar a la de los últimos partidos del Castellón, ¿no? Algo que defensivamente ya no aprieta tan arriba, ninguno de los dos equipos, esperan más bien en bloque medio ambos. Buscan de manera descarada generar ventajas en salida y son, de verdad, lo que vimos otro día contra la Real, muchísimos pases entre pivote, centrales, portero para traer y después crear ventajas. Repitiendo pase mucho. Lo vamos a ver mucho en los dos equipos, muchísimo, porque el Depor es de mismas ideas, ese mismo pensamiento de yo creo la ventaja y después la aprovechamos. Es cierto que el perfil del Depor pues tiene más jugadores de gran talento concentrados en el centro del campo, media puntas, delanteros, extremos con tendencia a ir dentro. El Castellón tiene más tendencia a jugadores de banda. Entonces, aprovechan las ventajas que crean de manera distinta, pero la forma de crear las ventajas Parecida. es bastante parecida. Ellos colocan lo poco que hemos visto, podido ver del Depor, coloca pues, los laterales más cerraditos, los pivotes oscilan más, muchas veces hay 2 fijos, no tanto como con el Castellón, que otras veces es Calavera y Cristian pues tiene quizás más libertades, pero obviamente tienen distinciones entre los dos equipos, pero son 2 equipos que seguramente la primera intención en creación de juego son hipersimilares y va a ser difícil pillarles corriendo, porque ellos cuando pueden también corren. Igual que el Castellón, cuando supera 2, 3 líneas intenta correr. Es cierto que no lo suele conseguir porque los equipos se suelen plantar atrás, pero es una manera de entender el fútbol por parte de los 2 entrenadores similar, bastante parecida. Y ahí, pues bueno, en este estilo de juego creo que tan parejo, va a haber mucho en que no haya errores de salida, Eso, que detalles, creo, yo que creo. creo que el Castellón en este sentido, con Yago Indias, Calavera y Borja Granero, ha sido un equipo bastante fiable en ese sentido. Me viene a la cabeza, perdona que te corte, el balón ese de banda del otro día que recibe Calavera. Que Sí, pero eso no es un error de salida, es un error. Pero ese tipo de detalles. Sí, me pero es un refiero. error de duelo. Pero quiero decirme, Eso, pero- ya algo más enfocado quizá a posibles planteamientos de partido, a cosas de nivel más táctico. Yo entiendo que el Castellón va a salir haciendo algo muy parecido a lo que le hace el Barça B. Va a cerrar espacios dentro como pueda, no va a salir a presionar arriba porque sabe que si le atraen y le saltan los van a matar, pero matarían al Castellón y matarían a cualquiera, porque son un buen equipo en eso. Entonces, yo lo que espero del Castellón es un planteamiento similar al de Barça B, cerrar bien espacios dentro, tener jugadores que una vez recuperen puedan amenazar a los jugadores del Depor, una ida con un Castellón menos protagonista en bastantes tramos, pero también me gustaría a mí, y esto ya es una exigencia mía, vistos otros partidos, es cierto que siendo visitante, teniendo el talento que tiene el otro equipo como local, jugando lo que hay en juego, voy a entender que el Castellón tenga este plan de bloque medio, esperar, salir, pero me gustaría que jugase el Castellón con los nervios del Depor, ¿no? Que plantease también esos riesgos en salida, por mucho que haya que tener sangre fría en un playoff para jugar así, pero creo que es la esencia de este Castellón, haya gustado o no haya gustado. A día de hoy ha sido mínimamente efectiva, ¿Qué? no de 10. Sí, sí. Al final el Castellón queda tercero, pero ha sido mínimamente efectiva y perder la esencia sería un error, que para mí es el gran riesgo que tiene el Castellón jugando contra un equipo que juega parecido, jugando en Riazor y jugando en playoff. Perder la esencia. Yo- Y ahí es donde creo que está la clave. Esa es la duda que tengo, si en casa va a hacer lo mismo que allí. No. No creo. En casa va a salir a tener más balón y no a Sí, bajar a partir de la pero posesión. en casa, Ese va a ser otro objetivo que igual veremos la semana que en viene. casa pero- también se debe a Castalia, en Claro. parte. Debe Sí, se debe al- tener más el balón, aunque no sea agresivo con el balón, que yo sé que en Castalia pone muy nervioso el pase atrás, aunque no sea tan agresivo con el balón, por lo menos que no pases tiempo defendiendo. O no tener el balón, les pone muy nervioso. Porque a Castalia le pone muy nervioso el pase atrás, pero a Castalia le pone más nervioso No aún tener las balón. posesiones largas del rival. Sí, sí, sí. Y eso, viendo que el entrenador del otro equipo, Rubén de la Barrera, creo que nos vamos a tener que acostumbrar en Riazor, en Castalia, y igual que en Riazor, se van a tener que acostumbrar a que el Castellón dispute la posesión. Porque si el Castellón quiere salir vivo, tiene que disputarla.
Para mí es un duelo desde lo táctico y desde nivel de plantillas y desde la mística que tiene un playoff y las dos aficiones. Sí, el mejor de. Es inmejorable. O sea, Que es un tampoco. partido. Claro, es que yo soy más un poquito más neutral que vosotros No, en este sentido. siendo neutral, yo creo que. A ver. Es que se han quedado al final unos playoffs, sobre todo el otro cuadro, bastante. Fácil. Bastante. No, no, te iba a decir no, descafeinado, no descafeinado, fácil, pero el Eldense, descafeinado. si cumple con el nivel medio de su temporada, debería pasar a la final. Luego la final nunca sabes. Pero para mí el equipo más flojo que va a jugar este playoff, no me cabe la menor duda en que es el Celta B. Sí. Yo me refiero en cuanto a ambiente, en cuanto a la mística clásica de un playoff. El otro cuadro al final cuenta con 3 filiales que, bueno, Es que eso pierde. le pierde mucho al se playoff. pierde bastante. También te digo, volviendo a lo que ha dicho Iron David, de lo de Castalia pitando pases atrás que decía Pablo y de que se pone nervioso, en las grandes citas, Castalia no falla, ¿eh? O sea, en un playoff, yo lo puedo afirmar aquí ahora mismo. Pero no me. Sí, que no va a pitar, ni va a echar nada, ni va a echar nada en cara a los jugadores. En medio de un partido, Club Deportivo Castellón, Deportivo de La Coruña, vuelta de la semifinal de ascenso a segunda división, Castalia no va a pitar. Otra cosa es que lo ha hecho durante la temporada, que eso es cierto, que lo ha hecho. sí, que ha pasado. pero Alex, yo ya no estoy en que pite o que no pite. Es que el ambiente de semana de playoff No, Pablo, te lo digo. debe ser otro, aunque las redes sociales no lo sean todos, Castalia será otra cosa. Pablo. que eso te lo compro totalmente. eh, y Castalia que sea otra cosa, ¿no? A mí, ya como alguien que se quiere formar como entrenador, alguien que también ejerce ahora mismo el periodismo, me molesta entrar a redes sociales y leer sobre quién va a ser el entrenador del Castellón la temporada que viene. Me guste a mí el Rudeo, no me guste. Es que El Castellón se está jugando un playoff. no viene a cuento. Pero se ha dado toda la temporada también esto. No viene a cuento. Sí, Ya está, yo pero creo que- justamente en este momento de temporada tiene poco sentido. y los que ponen ese tipo de comentarios, yo solo los clasifico en la categoría de desestabilizadores. Y ya está. Categoría de. Ha sido bastante elegante de esos analizadores, ¿eh? Yo pensaba que iba a decir algo más gordo. No, gordo no. Cada uno vive el castillo como quiere. Hay alguno que le va la vida en ello, pero le va la vida en ello de mala manera. Sí, hay gente que lo vive de una forma y gente que lo vive de otra. Hay gente que piensa que hace bien a Castellón poniendo Fabricio no sé qué, y gente que, pues bueno, tío, pues al final va al campo y anima igualmente y hay de todo tipo. Pero bueno, eso es otro tema. A mí me gustaría el ascenso. Me gustaría el ascenso del Castellón, más allá de que me gustaría, porque sí, joder, porque me gustaría. Por Rudé. No por Rudé, sino por el estilo de juego que practica. Porque un ascenso con ese estilo de juego en Castellón, un éxito de este estilo de juego en Castellón, yo creo que puede abrir mentes. Creo que puede abrir mentes porque para mí ha sido una sorpresa esta temporada encontrarme eh, tanta oposición a una manera nueva de ver el fútbol, o a una manera nueva de trabajar, o un tipo de mensaje en ruedas de prensa, porque hay gente a la que le molesta que en ruedas de prensa sea técnico. Y no me. No, Técnico tampoco me parece. a que mí. tampoco lo es, pero hay gente a la que le molesta eso. Técnico es Cano, por ejemplo. Claro, pero no, ni Cano tampoco. Cano es no es Cano, no te lo sé Cano es catalogar. filósofo. Cano no te lo sé catalogar. Pero no sé, ha habido cosas extrañas en el tratamiento, sobre todo de este estilo y de este entrenador, que ojalá se salden con una alegría para todos. Así que. Suena a bailar el agua un poco Rudé, pero es la realidad, es que ha aguantado Porque a muchos palos y de todos lados. Y cuando vino a puerta, nos dijo que no tenía redes, ¿no? Que no leía nada. Menos mal, también te digo, que al final ha llegado aquí, pues bueno, se planta con una semifinal, una final, perdón, semi contra el Depor, y pues será lo que Dios quiera, pero lo que dice Pablo es verdad, es un estilo de juego que yo al Castellón hacía tiempo que no le veía jugar así. Y disfruto viendo al Castellón jugar así. Luego, pues bueno, te sale o no te sale. El otro día lo mismo. Esta temporada ha pasado mucho y lo hemos visto aquí en Puerta 22 con toda la gente, la cantidad de ocasiones que el Castellón desperdicia en cada partido. O sea, la cantidad de goles que desperdicia cuando el otro día puede perfectamente quedar 0-4, sin exagerarte, contra la Real Sociedad. Pero es que eso ha pasado toda la temporada. Entonces, al final, llega un playoff. ¿Y quién te dice que en el playoff no pasa? Que las tres que tiene te las manda dentro, tío. No, pero si el otro día estábamos hablando nosotros, compañeros entrenadores en el campo de fútbol, contaba a la gente sus experiencias, un entrenador que ha tenido experiencia en el extranjero, él mismo lo decía, que a él en China le querían un montón y que porque había ganado, pero que él se acordaba del torneo que ganó y dijo, hostia, el rival le dio al palo una vez en semis
2 veces en la final, hubo un larguero en fase de grupos y pasé por un gol. Sí, sí. Entramos en un terreno que es el playoff, que obviamente Que es- tú tienes que hacer más por generar suerte. Hay un concepto que hablan bastante en la escuela alemana. repite la frase esa. ¿Cuál? Tienes que hacer más por generar. Por generar suerte. Esa es la, yo creo que la Hay, clave hay- de hay un, este hay un concepto en el fútbol alemán que lo usan un par de técnicos, que es buscar tu suerte. Que es, pues, cuando va a haber un centro, tener gente, mucha gente en el área y mucha gente bien puesta. Yo lo extiendo más a esto del playoff. En el playoff hay azar. Hay azar. Son 2 partidos en los que te juegas la temporada. Y si le da el palo y el otro tiene una igual y no le da el palo, te jodes. Pero los dos habéis generado lo mismo. Sí, sí. Entonces, por eso hay que hacer más, por generar más suerte y sobre todo, aprovechar la suerte. y sobre todo, cuando tienes esa suerte, tener la capacidad de marcar las diferencias en las 2 áreas, que eso es lo que va a marcar el playoff y es donde ojalá Demi presente el nivel esperado y ojalá la defensa del Castellón sea lo que ha sido esta temporada, porque hay que decir que ha sido una gran defensa en cuanto a oportunidades concedidas. Son muchas cosas las que tienen que pasar, pero esto es como cuando el profesor te entregaba el examen, ¿verdad? Y entonces estabas tú solo ante el peligro. Pues ese es el playoff al final, por mucho que estudies y luego tienes suerte y te toca toca algo algo que entra. que entra y que tú no llevas bien, pues Sí, sí. Es que puede llegar el Depor, se ha estudiado 2 temas de 6 y entran esos 2. Y eso es. Eso va es la así. realidad. Eso va así. Hacemos un poco de ironía en esto, pero es que en verdad es así. O sea, es un playoff y aquí. No, hombre, tampoco quiero yo dejar esto como que lo que hagan los jugadores da igual, el entrenador da igual, todo va a la suerte, no, la suerte hay que generarla. El chat de Puerta 22 lo sabe. La suerte hay que generarla, pero Estos detalles, yo que el factor. El otro, no sé qué pero entrenador que hay que escuchaba. ser, que hay que ser decisivo y ya está. No, pero el otro día yo escuchaba un entrenador que me gustó mucho lo que dijo. El fútbol antes que nada es un juego. Y la definición de juego es que tiene un componente de azar. De suerte. De azar. Entonces hay azar en el juego. Y en toda la temporada, en 30 y tantas jornadas, el azar actúa 2 veces. Pero es que en un playoff actúa 32 veces. Las 32 que no ha actuado durante la temporada las actúa en el playoff. ¿Por qué? Porque hay más igualdad, porque hay más tensión, porque hay más cosas en juego, porque hay un estadio lleno, porque las piernas fallan, porque la cabeza falla mucho más que las piernas. Porque como ligas la cabeza con las piernas, cuesta. Adelante de 40.000 personas jugándote la temporada, ojo. Entonces, sí, va a aparecer y ojalá aparezca para el Club Deportivo Castellón. Y después del speech, salvo que queréis decir algo, Sí, yo quiero hacerlo. son las 9 en punto. Sí, lo sé que hay Europa League, lo sé. Rápidamente, antes de que se vaya la gente. Antes, déjame Sí, di. un momento, y es que quiero mandarle un saludo. Hostia. ¿Primer saludo? Quiero mandarle un saludo a uno de nuestros suscriptores, Lamberto, que me lo crucé, ¿Cómo nos gusta eso, tío? que me reconoció él, porque claro, yo que voy a saber quién es, que me lo crucé y me reconoció él en el colegio electoral donde yo fui a votar y él era el apoderado de un partido político. Así que saludos a Lamberto, que me dijo que no nos veía en directo porque no podía, por temas de trabajo, pero que nos veía siempre en diferido. Así que si he llegado Saludos a tarde, Lamberto. pues queda saludado. Lo verá resubido seguro. Es que me iba a tirar con los porcentajes, tío, pero la gente se va. Sí, la gente ya se ha tirado del barco Porcentajes, completamente. te lo digo No, yo. pero porcentajes del Leira. No, es lo jodido. Antes de que se va la gente, va, las 15 personas que quedamos. Porcentajes de lo que hace Maldini, de 40, 30, no sé cuánto. Pero ¿por qué te quieres meter en Porque ese quiero follón? eso, venga rápido, la gente que llegue. Nos hemos pegado 1 hora de análisis Por eso mismo, riguroso. Por eso mismo, acaba Precioso. así, acaba juego. Periodismo, El- objetividad, y de repente me vas a dejar mal con los porcentajes, Vamos a jugar un hostia. poquito. 50-50 contra Ferrari. No, Sí, yo estoy en el 50-50. Yo en el yo digo 60-40. en la ida, no me voy tanto, 55-45 para el Depor. 60-40, ahí queda. Pero en la eliminatoria yo sí que le doy un 60-40 al Castellón. Hostias. Mira, yo te voy a decir 50-50 en el partido, 55-45 en la eliminatoria. Al Castellón. Al Castellón. Pero por la ventaja. Obviamente por las 2 ventajas que tiene. Es que la Porque empate- a nivel de juego y de plantillas y de sensaciones, y me parece todos hiper parejo todo. Muy parejo. Bueno, va, nos molestamos más, va, que sabemos que hay Europa League, sabemos que juega el Sevilla. ¿Qué? La del empate mejor no usarla porque si no, igual alguno sale con un ataque cardíaco en Castalia. Arrancapis 35-75, Varios. En Riazor. O sea, 75-75 se lo da al Castellón, supongo. Hostia, un 75% de ganar al Castellón. Es que da Quiero decir, dos, ¿eh?
Arrancapins, de darse una victoria abultada del Castellón, te tienen que invitar a cenar. O sea, vaya fe. Sí, sí, sí. Gente que confía. Bueno, vamos a despedir ya los partidos ganados de mala manera. Son los que mejor saben. Sí, sí. Eso es cierto, ¿eh? Pues, hombre, yo firmo ahora Se mismo celebra. ganar con un gol por una aliada de que El, contra la el del gol, el del gol de Jeremy. ¿Contra quién es el gol de Jeremy? en Contra el- los Logroñés ese. Contra el Logroñés. Sí, sí. Pah. Sí. El- Algo así. Marc salió de casa que no cabía por la puerta. Vamos, vamos. Bueno, y respecto a nada, ya iremos diciendo, ¿no? Iremos diciendo que vamos haciendo con tema de narración y tal. Ah, Iremos sí, informando. sí. Claro, la idea es que sí o sí estemos con vosotros para por lo menos dar nuestra voz a lo que pase en el playoff. Sabemos de sobra que hay otros que van a dar imagen, pero nadie va a dar la calidad de audio que nosotros. Por lo menos en contenido, en audio, pues tampoco te voy a prometer una cosa loca. Y en la imagen tampoco ahora, ¿eh? Que se está viendo en 1080. Ha bajado. Ah, no, ha subido. Claro, claro. Sí, ahora se nos ve bien. Sí, sí, sí. Se ve muy bien. Me alegro. Pues nada, eso, tenemos planes. Planes, Y que la gente. cosas que la para el domingo. Ir a Coruña es inviable. No, la no, verdad. esa no es. Ese plan no es. Pero hacer Pero en algo, plan guapo. chulo con vosotros, con la posibilidad de juntarnos en algún lado. Uf, muchas pistas. Estoy diciendo demasiadas cosas. De Eh, juntarnos en algún lado, como en internet. no, queda. Pablo ya lo ha dicho. Queda encima de la mesa. Y si al final se da lo que estamos pensando en nuestra cabeza, pues bueno, ya informaremos. Pero bueno, contad con que la narración del partido, 100%, la tendréis en puerta todos aquellos que queráis. Que la gente no se desespere, que el camino es muy largo en el playoff, que no es la única eliminatoria, quedará otra. Que no es como empieza, que es como acaba. Acaba. Y Calma, hemos vivido calma. muchos playoffs y tenemos mucha experiencia, así que a ver si la demostramos. Nos vemos próximamente. De hecho, nos vemos el domingo. Sea donde sea, pero nos vemos el domingo. El domingo. Cerramos puerta 22.